Imagina estar en el pico más alto de tu carrera y tienes todo lo que necesitas para ganar lo que la mayoría ni aspira, un título mundial. Pero un día, tu propio equipo te perjudica a propósito y todo por lo que luchabas desaparece en el peor momento posible. Esta es la historia de Carlos Reutemann, un piloto de Fórmula 1 que corrió en los años 70 y 80, que es considerado como uno de los que pudieron haber ganado el título de la Fórmula 1, de no ser tanto por su mala suerte como de su arrogancia. Carlos Alberto Reutemann nació en Manucho, a 30 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, en Argentina. Su padre, Enrique Reutemann, y su madre, Flora Molina, trabajaron durante algún tiempo en las tareas agrícolas ganaderas. De niño le encantaban los animales y con ello le llegó el apodo de Lole, porque a menudo decía que iba a ver a los lolechones, que se refería a los lechones, y después de que terminó sus estudios de secundaria, empezó a participar de forma amateur en las carreras de aceleración, que se conoce informalmente en varios países de Sudamérica como picadas, y el 30 de mayo de 1965 comenzó su trayectoria como piloto profesional en una carrera de turismo mejorado, que hoy es conocido como Turismo Nacional. Abandonó, pero su primer triunfo no tardó en llegar, y fue campeón de la categoría en el 66 y 67. Esto lo consolidó como uno de los mejores corredores de su país. Pasó a competir en Sport Prototipos y en el turismo de carretera. También se destacó en la Serie Internacional de Prototipos en el 68, en la que se utilizan autos de Fórmula 2. El 22 de diciembre se disputaron 2 carreras en Buenos Aires, y por sus sólidos resultados le dieron un Fórmula 2 alistado por Frank Williams, dueño y director del equipo Williams Fórmula 1. El santafesino fue octavo en la primera carrera y rodó entre los líderes en la segunda, hasta que su motor se rompió. Después de que participó en varias categorías nacionales e internacionales, viajó a Europa para participar en la Fórmula 2 europea, y su estreno fue el 12 de abril de 1970, mismo día en el que cumplió 28 años. Ganó 7 carreras, terminó 13º esa temporada, pero el año siguiente consiguió el subcampeonato con 11 victorias, y vio el visto bueno de parte de Bernie Eccleston. Vio su historial y lo convocó para que se integrara en 1972 a Brabham, el equipo del que era dueño, convirtiéndose en piloto de Fórmula 1 a sus 30 años. Puede parecer una edad muy avanzada, pero en aquella época era muy común. Su primera carrera sería en el Gran Premio de Buenos Aires, acabando con un sólido resultado, un 7º lugar, pero esa no era una carrera puntuable para el campeonato, algo lastimoso, pero no tanto como el fuerte accidente que tuvo en un entrenamiento libre en Sudáfrica, que lo obligó a perderse un par de carreras, y posterior a su recuperación consiguió un 4º lugar en Canadá, su mejor resultado del año. La siguiente alcanzó sus primeros podios, fue tercero en Francia y en Estados Unidos, y anotó puntos en otras 4 fechas que lo dejó 7º en el campeonato, y como era habitual en esos tiempos, también compitió y subió el podio en el Campeonato Mundial de Sport Prototipos. La temporada 1974 se disputó el 13 de enero en Buenos Aires. Lole inició la carrera desde el sexto. Luego de un par de giros tomó la punta. Pasaban las vueltas y Reutemann estaba haciendo una exhibición frente a su gente. Lideró por 49 giros, hasta que un problema en la toma de aire hizo que su motor se quedara sin combustible cuando solo faltaba poco más de una vuelta. Una lástima. Aunque abandonó, fue directo al que estaba encargado de entregar los premios, el que fue 3 veces presidente de Argentina, Juan Domingo Perón. Y Perón le dijo: no tengo nada que entregarle, pero metió su mano en el bolsillo de su saco y le regaló su bolígrafo. Reutemann lo agradeció y lo conservó por el resto de su vida. No es un dato muy importante, pero es lindo. La frustración de Buenos Aires se compensó un par de meses después, cuando en Sudáfrica consiguió su primera victoria en la máxima categoría, la primera victoria de un argentino desde el retiro de Juan Manuel Fangio, hace 20 años. Con 2 triunfos adicionales terminó 6º en el campeonato. Posteriormente salió victorioso en Nürburgring, la pista más peligrosa del mundo, y lo hizo en una temporada dominada por Ferrari, por aprovechar la falla de sus 2 pilotos, y alcanzó un 3er lugar en la tabla. En 1976, Brabham pasó de utilizar los motores V8 Cosworth por los V12 Alfa Romeo. En los fines de semana resultó ser menos fiable, se rompía mucho, dando lugar a resultados muy, pero muy pobres. De las 12 carreras que compitió Lole, solo terminó
3, y de esas 3 solo sumó un punto. Esto no podía seguir así, tenía que buscar otros equipos, pero la baja de Lauda luego de su accidente aceleró las negociaciones. Sería su sustituto en Ferrari. El santafesino dejó Brabham y vestiría con el cabalino rampante en el Gran Premio de Italia, la casa de Ferrari, donde a la vez se produjo el regreso de Niki, y como Reutemann iba a correr para Ferrari en esa misma carrera, pocos días después no podría volver con Brabham porque anuló su contrato. Como solución, Ferrari lo dejó participar como tercer piloto, es decir que correrían con 3 autos, algo poco común, pero técnicamente competirán con 2, ya que Reutemann no podría puntuar para Ferrari por reglamento. Tuvo que esperar su oportunidad como piloto titular para 1977, confirmando tanto a Lauda como Carlos. En la segunda carrera de la temporada y su tercer gran premio con Ferrari, obtuvo su primera victoria con el equipo italiano, ascendió a otros 4 podios y terminó cuarto, y su compañero fue el campeón. En 1978, Niki Lauda ya no seguiría pilotando para Ferrari, y el compañero de Lola sería Gilles Villeneuve, considerado en aquel momento como un futuro campeón del mundo. A inicios de la temporada, Ferrari era el máximo favorito para llevarse ambos campeonatos, pero de forma inesperada, Lotus triunfó con el concepto innovador del Lotus 78, debido al efecto suelo, que generaba una carga aerodinámica que superaba 3 veces su peso a máxima velocidad. Aunque podría decirse que esta fue su mejor temporada hasta la fecha, quedó tercero, tuvo 3 podios, 4 victorias y venció a su compañero casi triplicando sus puntos. Sin embargo, el 11 de septiembre de 1978, Ronnie Peterson, piloto de Lotus, falleció en un accidente en el Gran Premio de Italia, y Carlos acordó unirse a la dominante escudería en su lugar. Durante el 79 sumó puntos en 6 de las primeras 7 fechas, pero el equipo estaba atravesando problemas técnicos con el desarrollo del Lotus 80, lo que impidió que Lola participara en las 8 carreras posteriores, terminando séptimo y sin victorias, y el campeón fue Jody Scheckter, quien lo había reemplazado en Ferrari. Viendo esto, se puede decir que Lola cometió un error, y aquella decepción lo impulsó a sumarse a Williams, que estaba en pleno ascenso. En 1979, de las últimas 7 carreras ganó 5, tendría el australiano Alan Jones como compañero, y un auto lo bastante competitivo para vencer esa temporada. Sin embargo, Frank Williams, el director, lo aceptó competir en su escudería, pero con ciertas condiciones, ya que en su contrato había una cláusula que le daba prioridad a Jones. Si está al frente de Alan a menos de 7 segundos durante una carrera, lo tendrá que dejar pasar obligatoriamente. Le dijeron directamente que él iba a ser el número 2. Eso es muy duro. Imagínate estar toda tu vida no solo para competir en la Fórmula 1, sino también porque es tu pasión, tu deseo, y tu jefe te limita toda la temporada para que dejes ganar a tu compañero, que es tu competencia, que por supuesto sigue pasando, pero bueno, así es la Fórmula 1. El inicio del campeonato fue muy difícil. Carlos abandonó 3 de las primeras 4 fechas, incluyendo el Gran Premio de Argentina, que no le permitió ni ayudar a su compañero. La lucha entre Piquet y Jones fue muy pareja, hasta que en el último par de grandes premios, Piquet abandonó, perdiendo definitivamente su liderato, colocando al australiano primero en el campeonato de pilotos y a Williams en el campeonato de constructores, en gran parte gracias al apoyo de Carlos, que se mantuvo cerca de su compañero regularmente. Aún así, tuvo su momento de brillar. Durante la vuelta 25 en Mónaco, la mitad de la competencia abandonó, incluyendo a Alan, y el puntero deslizó en la pista. Reutemann heredó la punta con el visor del casco manchado de aceite, y algunas marchas de su caja de cambios se endurecían, pero seguía, y cruzó la bandera a cuadros que lo declaró vencedor después de 20 meses sin ganar. Frank esperaba que en 1981 fuera igual al año anterior, pero Carlos no quería pasar otro año como segundo piloto, quería competir contra su compañero en igualdad de condiciones, pero Frank decidió dejarlo así. Quería que una pelea interna entre sus 2 pilotos iba a perjudicar las aspiraciones del equipo. La temporada inició con una excelente victoria de Carlos, aprovechando el abandono de su compañero en aquella carrera, pero la emoción duró muy poco. El Gran Premio de Sudáfrica acaba de ser declarada como carrera no puntuable para el campeonato, debido a un conflicto que existía entre la FISA, la Federación Internacional del Automovilismo, y la FOCA, la Federación de Constructores de Fórmula 1, y como ya no forma parte del calendario, nadie sumará puntos. Entonces la primera competencia sería el 15 de marzo, en Estados Unidos.
Para el inicio, el poleman sería Riccardo Patrese, el segundo Alan Jones y nuestro protagonista en tercero. Patrese inició manteniendo su puesto y Carlos acaba de superar a su compañero, y en la primera parte de la carrera Patrese se alejó de Reutemann alrededor de 1 segundo de distancia, con Alan a 3 segundos por detrás, y aunque el rendimiento del australiano era bueno, en este punto no comprometía directamente a Carlos. En la vuelta 25, Reutemann finalmente alcanzó a Patrese y lo adelantó en la frenada de la curva, obteniendo el liderato, pero la presión incrementó cuando Jones empezó a recortar su distancia de 3 segundos hacia Carlos, 5 décimas por vuelta de forma consistente, y empezaron las órdenes de equipo en la vuelta 32. Pero no respondía, parecía que no lo iba a dejar pasar, hasta que Reutemann cometió un error al intentar doblar, desviándose en la parte externa de la curva, permitiendo que Jones lo superara y tomara el liderato. Una vez en la punta, había creado una ventaja de 10 segundos hacia Carlos y ganó la carrera, mientras Reutemann se tuvo que conformar con el segundo lugar. Aquel error le costó la victoria, y eso es grave considerando sus años de experiencia. No es alguien que suele cometer despistes de ese estilo, pero ya sabemos que cuando peleas por un campeonato eres más propenso a cometer errores si no gestionas la presión. Pero la temporada es larga y esa fue la primera cita, y vamos directo al segundo round. En el circuito de Jacarepaguá, Nelson Piquet se quedó con la pole e iniciará con neumáticos de seco, a pesar de que la pista estaba mojada y que el resto se usaba neumáticos de lluvia, pero se la juega creyendo que la pista estaba lo suficientemente seca como para ir rápido, y atrás estaba Reutemann en segunda plaza, justo por delante de su máximo contendiente. Carlos, Patrese y Jones adelantaron al hombre de la pole. Tras la primera curva, rápidamente Carlos pasó a liderar el Gran Premio, y su esperanza es que Patrese esté bloqueando el tiempo suficiente a Jones como para alejarse a más de 7 segundos, que no duró mucho. Eventualmente Jones superó a Patrese, y como Reutemann no se había alejado más de 7 segundos, en la vuelta 9 volvieron las órdenes de equipo y tomaron el cartel, y no hubo respuesta de parte de Carlos. Pasaban las vueltas, pero Lohle simplemente no respondía. Carlos cruzó la bandera a cuadros, terminando 4.4 segundos por delante de Jones. Y adivinen qué, el equipo estaba molesto. Cuando le preguntaban a Carlos, esto fue lo que respondió: ¿qué pasó contigo en las últimas vueltas? Un poco me confundí al final, porque creí que faltaba una vuelta más. Seguí por si aún faltaba una vuelta más por si acaso. Sobre el cartel, nunca vi ningún cartel. E incluso no pude ver a Alan Jones detrás mío, porque la nube de spray no deja ver nada. Ni siquiera sabía que su auto me seguía desde el momento en que llegué. No vi tampoco a Piquet, que estaba a mi lado. Doblé adelante y seguí así hasta el final. A los pocos minutos de terminada la carrera, la relación entre el equipo se tornó tenso. Ni siquiera lo visitaron en el podio. Jones no quiso su champán, estaba molesto. El único que lo acompañó fue Patrese, que estaba tercero. Carlos no solo sabía que había abierto una pelea con Jones, sino también con el equipo, que se inclinó a favor del piloto australiano. El 12 de abril comenzará la tercera fecha de la temporada y el primer enfrentamiento real entre él y todo el equipo. A Lohle se le complicó la clasificación e iniciaría cuarto, teniendo delante a Alan Jones, Alain Prost y Nelson Piquet. Jones inicia bien, adelantó a Prost y a Piquet en la primera curva, pero Piquet aprovecha el repentino bajón de rendimiento del australiano y se coloca líder. Por este mismo motivo, Carlos va a la persecución de su compañero, comenzando una lucha por el segundo puesto. Carlos se acerca, toma el rebufo y lo supera. Por 2 carreras consecutivas, Alan está viendo en la parte trasera del monoplaza de su compañero. No va a permitir que lo derrote el número 2 y lo presiona hasta el punto de casi tocarse. Lo intenta varias veces, pero no lo puede doblegar y se fue alejando. Ahora que el santafesino se escapó, ahora va por Piquet. Permaneció numerosas vueltas tratando de acercarse, pero en aquella carrera su auto iba más rápido y se complicó más cuando una falla en la unidad de potencia lo ralentizó y se tuvo que conformar en segundo. Lo bueno es que sumó más unidades que su principal rival. Sorpresivamente, Piquet ganó de forma consecutiva en el Gran Premio de San Marino con una enorme diferencia de rendimiento, y se descubrió que estaba usando una suspensión hidroneumática que permitía alterar la altura de su piso para generar una mayor carga aerodinámica, sobre todo en curvas de alta velocidad, y lo modificaban a su altura normal al detenerse, para así cumplir con la altura mínima de 6 centímetros que exigía el reglamento deportivo. El sistema debutó en la primera carrera
carrera, pero problemas de temperatura y elección de materiales causaron fallas mecánicas, lo que obligó al equipo a retirarlo y volver a una suspensión convencional. Y después de Brasil, Brabham solucionó los problemas y la actualización hizo su debut en la tercera fecha, dando lugar a la contendiente victoria de Piquet en Buenos Aires. Williams y el resto de equipos decían que era ilegal, querían que Brabham fuera duramente sancionado. Sin embargo, la FISA desestimó el reclamo, ya que el dispositivo no era cuestionable desde el punto de vista del reglamento. Volviendo a lo de Carlos, después de Buenos Aires quedó líder de la tabla, con una ventaja de 3 puntos sobre Jones y 7 sobre Piquet, pero como decía Juan Manuel Fangio, para terminar primero tienes que terminar. Estamos en el circuito de Zolder, donde Reutemann tendrá la oportunidad de extender la distancia sobre sus contendientes, o por lo menos tendrá que mantenerla. Sin embargo, este fin de semana no sería recordado por darnos un show espectacular, y ya verán por qué. Durante la práctica del viernes, el mecánico de la escudería Osella, Giovanni Amadeo, se encontraba en el muro de boxes mientras iba caminando, hasta que tropezó en el camino del pit lane, en el que justo Lolo estaba avanzando, y sin poder reaccionar a tiempo, el accidente fue fatal. Resultó con una fractura craneal. Lamentablemente por sus heridas, falleció el lunes. Antes de la carrera, los mecánicos de todos los equipos organizaron una protesta debido a la falta de seguridad, en la que se unieron varios pilotos como Gilles Villeneuve, Alain Prost, Didier Pironi y Jody Scheckter. A pesar de la protesta, los organizadores de la carrera marcaron el inicio de la vuelta de calentamiento. Esto dejó a varios vehículos fuera de posición. Nelson Piquet perdió su lugar en la parrilla y fue enviado a dar otra vuelta de formación, mientras los demás ya estaban en sus carriles de salida. Esto fue un caos. Varios autos se sobrecalentaron y algunos pilotos apagaron sus motores porque pensaban que habría otra vuelta de formación, pero no lo iban a hacer. Y se pone peor. Riccardo Patrese no pudo arrancar su monoplaza y su mecánico lo intentó ayudar en medio de la pista y la carrera acaba de iniciar. El mecánico seguía empujando, pero de repente otro auto chocó por detrás, golpeando tanto el monoplaza de Patrese como al mecánico. Él estuvo cerca de terminar como el otro trabajador, ya que milagrosamente este sí sobrevivió. Al final suspendieron el evento por el caos que se desató y estaba a punto de llover. ¿Te imaginas lo que hubiera sido si llovía? Reutemann fue declarado ganador de la contienda. Como consecuencia se introdujo una nueva regla que prohibía a los mecánicos permanecer dentro de la parrilla a los 15 segundos posteriores a la vuelta de la formación. En resumen, la carrera de Zolder fue un desastre en todos los sentidos. En fin, dejando las cosas trágicas, seguían las citas de calendario y Reutemann se estaba distanciando de sus rivales con sólidos resultados. Pero después de la octava fecha, todo cambió. Williams dejó de usar las cubiertas Michelin que le habían caído tan bien a sus autos por Goodyear. Desde el estreno de esas gomas en Francia, afectó negativamente el rendimiento de Williams y mermó la confianza de sus pilotos, sobre todo de Carlos. Jones fue el que mejor se adaptó y se notó en los resultados. Estaba perdido. Jones y Piquet le descontaron muchos puntos, pasando de 8 unidades sobre Nelson y 19 sobre Alan después de Zolder, a un punto más que el brasileño y 12 sobre el australiano para la última carrera de la temporada. Y evidentemente el último que amenazaba su chance para ser campeón era Nelson Piquet, ya que en aquel año la máxima cantidad de puntos que se podía obtener durante una carrera eran 6 unidades. Y en este punto por quien tenía que apostar Williams era Reutemann. Si querían ganar ambos campeonatos tendrían que apostar por él, porque ya ganaron el campeonato de constructores y vamos directo al último round. Durante la clasificación, Reutemann marcaría la pole position. Sin embargo, al día siguiente, durante un entrenamiento libre, un toque con Nelson Piquet dejó dañada su suspensión. Rápidamente fue enviada a reparación y el equipo cambió su chasis, pero Carlos quería correr con el viejo, sabiendo que el nuevo lo haría perder rendimiento, y otra alternativa era que le dejaran correr con el auto de Alan, pero debido a su conflicto, el equipo se rehusó, o sea que para esta carrera le tocaba sufrir. En la vuelta de formación, notó que su caja de cambios estaba fallando. Esto no podía estar peor, y si quiere ser campeón, tendrá que pasar un milagro. Pero el inicio fue un desastre, superado por 4 pilotos incluido su compañero, y ahora tiene atrás a Piquet a la vista de sus retrovisores. Lo que queda es mantenerlo atrás, lo que no duró mucho. Lo adelantó sin problemas, incluso si suma un punto y está por delante de Carlos será campeón. Pasaba vuelta tras vuelta y seguía perdiendo lugares. Lo único que podría salvarlo sería un abandono de Piquet, pero esto no pasó. Cae la bandera a cuadros, Jones
Albons ganó el Gran Premio y el brasileño cruzó quinto sumando 2 puntos, lo que significa que Carlos perdió el título. Y aunque él y Williams tuvieran ese conflicto durante todo el año, en la última ronda era el único que podía ganar el campeonato y no lo ayudaron, al contrario, se lo complicaron. Y hay una realidad, a Williams no le importaba el campeonato de pilotos, solo el de constructores porque es el que da el premio de dinero, o si les importaba, pero preferían sabotear antes a Reutemann. Después del 81 siguió un año más con Williams, que sería su última temporada en la máxima categoría. Tras abandonar las competiciones, volvió a vivir a Santa Fe con su familia. Inició una carrera política en 1991, casi sale presidente en 1995 y el 7 de julio de 2021 falleció a sus 79 años. ¡Qué historia tan loca! Pero si quieres ver algo más loco, ve este video donde te cuento la historia del hombre que engañó a la Fórmula 1 varias veces y de alguna forma siempre se escapaba, así que ve a verlo.